Hola a todos, aquí el Dr. Joe Dispenza. La fórmula es la combinación de la coherencia de la mente con la coherencia del corazón. Y cuando combinas estos dos, tienes una habilidad más efectiva de afectar tu cuerpo, tu mente y, en última instancia, tu vida. La coherencia mental y la coherencia del corazón están literalmente a un pensamiento de distancia. Y si tú y yo podemos hacerlo sin sustancias externas, sin nada en nuestro entorno, creo que comenzaremos a ser más libres. Y cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones. Espero verlos en mi futuro. Hola a todos, aquí el Dr. Joe. Espero que hayan disfrutado de la práctica de nuestra segunda meditación, encontrando ese dulce lugar en el generoso momento presente. Ahora, terminé ese episodio recordándote que mientras mantengas tu atención en todo lo conocido en tu vida, en otras palabras, esas emociones que están conectadas a ciertas memorias de anticipación de un futuro predecible, de diferentes personas, objetos, cosas, lugares en tu vida, tu dolor, tus emociones. Tiene sentido entonces que toda tu atención esté conectada con tu cuerpo. Toda tu atención esté conectada con los elementos conocidos en tu vida, tu entorno. Y tu entorno está compuesto por cuerpos, personas, objetos, cosas y lugares. Y tu atención está en el tiempo. Y donde pones tu atención, pones tu energía. Y mientras estés pensando igual a todo lo que conoces en tu vida, que, como dijimos, el 90% del tiempo en nuestro primer episodio, entonces tu vida seguirá igual el 90% del tiempo. Ahora, algunas personas están bien así, pero si estás en el proceso de crear un nuevo futuro, tienes que empezar a desconectarte de todo lo conocido en tu vida. Y cuando haces eso, te mueves fuera del futuro predecible y del pasado familiar hacia ese dulce lugar llamado el momento presente. Y este proceso de convertirse en nadie, ninguno, ninguna cosa, ningún lugar y ningún tiempo, ese es el momento en el que te conviertes en pura conciencia. Está ese momento elegante en el que vemos cambios fundamentalmente importantes que comienzan a suceder en el cerebro. Ahora quiero desarrollar este modelo aún más allá para que puedas darle más sentido a lo que estás haciendo. Entonces, si quieres, empezamos por hablar sobre cómo creamos incoherencia mental. En otras palabras, si tenemos que crear parte de la fórmula de coherencia mental, entonces hablemos sobre cómo creamos incoherencia mental. Entonces, ahora nos damos cuenta de lo que no queremos hacer. Y la única forma de hablar sobre eso es hablar sobre el estrés. He dicho por años que vivir en estrés es vivir en modo de supervivencia. Y el estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo están fuera de homeostasis. El estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo están fuera de balance. La respuesta de estrés es un mecanismo innato, parte del sistema nervioso automático, que trabaja para hacer volver al cuerpo al balance y al orden. Entonces hay tres tipos de estrés: estrés físico, trauma, accidentes, lesiones, caídas. Tenemos estrés químico, desbalance químico proveniente de virus, bacterias, toxinas, alergias a la comida, resacas. Y tenemos estrés emocional, que puede ser cualquier cosa, desde tragedias familiares hasta segundas hipotecas, ser padres solteros, crisis financieras. Todas esas cosas sacan al cerebro y al cuerpo de balance. Y todos los organismos pueden tolerar estrés de corto plazo. Y cuando percibimos una amenaza o un peligro en el mundo exterior, hay una exaltación que tiene lugar. Y esa exaltación es la movilización de enormes cantidades de energía que nos protege de algunos peligros en el mundo exterior. Cuando percibimos esa amenaza, encendemos parte del sistema nervioso automático, llamado sistema nervioso simpático o el sistema nervioso de luchar o volar. Y su trabajo es preservar el cuerpo de algunos peligros en el entorno. Y para hacer eso, tiene que movilizar y llevarse todos los recursos del cuerpo para ese estado de emergencia. Y movilizarlo y producir energía para prepararnos para el peligro. Y cuando sacamos toda esta energía para comenzar a prepararnos para ese peligro o amenaza, el cuerpo se desbalancea. Las pupilas se dilatan, se cierra la producción de saliva, sube el ritmo respiratorio, sube el ritmo cardíaco, la glucosa se moviliza. Enormes cantidades de sangre fluyen hacia las extremidades, fuera de los órganos internos que metabolizan, porque estamos listos para hacer una de estas tres cosas.
quedarnos y pelear, correr lo más rápido que podemos o paralizarnos y escondernos. Así que todos los organismos pueden tolerar estrés a corto plazo. Si una cebra es perseguida por un león y se escapa y el evento terminó, la cebra regresará a la homeostasis y al balance dentro de un corto periodo de tiempo y vuelve a pastar y el evento terminó. Ahora, si estás siendo perseguido por un Tyrannosaurus Rex, digamos, y el Tyrannosaurus Rex te está atrapando, tendrías que estar de acuerdo conmigo. Tocarías todos tus recursos humanos para correr del Tyrannosaurus Rex. En otras palabras, no pondrías el 20 o el 40 o el 60%, pondrías todo. Y si el Tyrannosaurus Rex te siguiera hasta una cueva y pudieras oler su respiración en la cueva, también tendrían que acordar conmigo que mantendrías esa respuesta de estrés en marcha. La mantendrías porque si te durmieras, podrías convertirte en presa. Pero ¿qué tal si no hay un Tyrannosaurus Rex fuera de la cueva? ¿Qué tal si es tu colega sentado en el escritorio de al lado? Eso significa que lo que una vez fue muy adaptativo se convierte en muy inadaptado. Porque cuando enciendes las respuestas de estrés y no puedes apagarlas, entonces te encaminas hacia la enfermedad porque no hay organismo que pueda vivir en modo de emergencia por un periodo extendido de tiempo. ¿Por qué? Porque estás movilizando todos los recursos del cuerpo por alguna amenaza en el mundo exterior y no hay energía en tu mundo interior para el crecimiento y la reparación. No hay energía para construir proyectos de largo plazo. No hay energía para sanar. Ahora, el problema es que las personas de repente se vuelven como los adictos. La subida de estas hormonas de estrés, la liberación de toda esa energía. Personas volviéndose altamente dependientes de ese salto de adrenalina y necesitan los problemas y las condiciones en sus vidas para reafirmar su dependencia a esos químicos. Necesitan un mal trabajo, necesitan una relación pobre, necesitan recordar el pasado porque los hace sentir algo. Entonces, aquí hay un desafío, porque las emociones de enojo y agresión y odio y frustración e impotencia y resentimiento y competencia y envidia y celos y miedo y ansiedad y preocupación y dolor, sufrimiento, culpa, vergüenza, desesperanza, desempoderamiento, todas esas emociones que son derivadas de las hormonas del estrés. Y la psicología lo llama estados normales de conciencia. Esos son estados alterados de conciencia. Y resulta que algunas personas pasan el 70% de sus vidas viviendo de esas hormonas de estrés. Viven en supervivencia todo el tiempo. Ahora, cuando estás viviendo en estado de supervivencia, la subida de esos químicos hacen que pongas toda tu atención en tu cuerpo, porque si estás siendo perseguido por un T-Rex, mejor que estés pensando en tu cuerpo. Entonces la subida de esas hormonas aumentan tu alerta y ponen tu atención en tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene que ser salvado. Si eres perseguido por un T-Rex, vas a estar mirando a tu entorno hacia dónde necesitas ir. Entonces pones toda tu atención en tu entorno. Si estás siendo perseguido por un T-Rex, ¿a dónde vas a ir en tu entorno? Si te está rompiendo el cuello, vas a estar pensando sobre cuánto tiempo tienes para ir a algún lugar. El cuerpo, el entorno y el tiempo. Ahora, donde pones tu atención es donde pones tu energía, como he estado diciendo todo el tiempo. Y viviendo en el modo de supervivencia significa que comienzas a creer que eres tu cuerpo, empiezas a poner toda tu atención en todos esos elementos en tu entorno externo y te vuelves preocupado con el correr del tiempo. Y ahora, toda tu atención está atrapada en esta realidad tridimensional. Y ahora, tenemos que jugar por las reglas de la física newtoniana. Eso significa que cualquier cosa que creemos, porque toda tu atención está atrapada en la realidad tridimensional y va a llevar tiempo para que aparezca en tu vida. Entonces, cuando salimos de este campo de electromagnetismo, cuando salimos de este campo invisible de fuerza vital que rodea nuestro cuerpo, durante la respuesta de las hormonas de estrés, volvemos a esa química y el campo alrededor de nosotros se encoge. Ahora, por un corto periodo, está bien porque si descansas, lo reparas y el cuerpo regresa al balance y el campo se expande. Pero ¿qué tal si mantienes esto en tu vida cotidiana? Sigues reaccionando al mismo colega, sigues reaccionando a tu jefe, sigues reaccionando al tránsito, reaccionando a las noticias, reaccionando al pasado, o sigues anticipando el peor escenario posible en tu futuro.
Si sigues haciendo esto y mantienes las hormonas de estrés funcionando por periodos de tiempo extendidos y sigues atrayendo de este campo que rodea tu cuerpo y convirtiéndolo en química y el campo de alrededor de tu cuerpo se encoge, te sentirás más como materia y menos como energía, más como partícula y menos como onda. Y de hecho, las hormonas del estrés exacerban los sentidos y hacen que nos volvamos materialistas. En otras palabras, cuando estamos bajo respuesta de estrés y ese aumento nos altera, hace que estrechemos nuestro foco a la causa y nos enfocamos en objetos o cosas. Y allí es donde está el peligro. Y ahora, aquí es cuando comienza el desafío, porque cuando las personas quedan enganchadas en la dependencia de la subida de estos químicos, de esa exacerbación, y necesitan los problemas y condiciones en sus vidas para reafirmar esa emoción, eso significa que se están volviendo adictos a esa misma vida que en realidad no les gusta. Y los seres humanos pueden encender la respuesta de estrés solo con el pensamiento. Pueden pensar sobre sus problemas y producir esa misma química como si el evento estuviera sucediendo. Ahora, te estás volviendo adicto a tus propios pensamientos. Y si están viviendo con las mismas personas y las mismas condiciones en sus vidas, se están volviendo adictos o dependientes a lo mismo. Eso significa que nada nuevo puede suceder en sus vidas. De hecho, están huyendo de lo desconocido y están deseando lo familiar. Y es un hecho científico que las hormonas del estrés regulan bajo los genes y crean enfermedades. Entonces, tiene sentido que podamos activar la respuesta de estrés solo con el pensamiento. Nuestros pensamientos pueden enfermarnos. Entonces, ¿acaso es posible que nuestros pensamientos puedan hacernos bien? Y hemos hecho el estudio para probar que puedes fortalecer tu sistema inmune en 4 días, simplemente cambiando emociones limitadas de supervivencia por emociones elevadas como gratitud, aprecio, la alegría, libertad, amor. Son esas emociones elevadas las que fortalecen el cuerpo y hacen que el sistema inmune recupere el balance y la salud. Luego, cuando estamos delante del arma de esos químicos de luchar o volar, y se crea estrés por no ser capaces de predecir algo conocido, la percepción nos lleva a creer que lo que viene es peor y a la pérdida del control. Ahora eso comienza a disparar la respuesta de estrés. Entonces, cuando sentimos que perdimos el control y cuando sentimos que no podemos predecir el próximo evento, tenemos la percepción que algo se está volviendo peor. Es cuando hacemos exactamente lo opuesto. Tratamos de controlar y predecir todo en nuestra vida y cambiarlo. Pero recuerda, cada persona, cada objeto, cada cosa, cada cuerpo, cada lugar tiene una red neuronal en tu cerebro. Y como ya lo hemos experimentado, tiene emociones asociadas. Entonces, en el momento en el que empezamos a perder el control y queremos recuperarlo, la subida de las hormonas del estrés activan al cerebro y al cuerpo para que estén súper alertas. Y ahora cambiamos nuestra atención de nuestro jefe a nuestra esposa, a nuestros colegas, a hacer recados, a ir a lugares, a nuestros teléfonos, a nuestros correos, a todos nuestros problemas. Y como una tormenta eléctrica en las nubes, empezamos a disparar estos diferentes circuitos en nuestro cerebro y se disparan desordenadamente. Si fueras a medir el cerebro cuando haces esto, el cerebro empieza a funcionar muy incoherentemente. Y cuando el cerebro es incoherente, somos incoherentes. Y cuando el cerebro no está funcionando bien, nosotros no funcionamos bien. Ahora imaginen que las personas hacen esto a diario, una y otra vez. El cerebro comienza a compartimentarse. Se convierte en una especie de casa dividida en sí misma. Y el cerebro se mantiene conectado con estos estados súper alterados. Y ahora la persona es... Toda su atención está en el entorno esperando a que ocurra el próximo peligro. Y de la infinidad de potenciales que existen en el campo cuántico, cuando estamos viviendo en supervivencia, cuando estamos viviendo en estrés, seleccionaremos el peor escenario posible en nuestra mente y nos prepararemos para lo peor. Y pensaremos en ese futuro y comenzaremos a asumir ese resultado con miedo, con preocupación, con ansiedad, con hostilidad. Y es el acto de combinar esa visión de futuro con la emoción de supervivencia, la que está condicionando el cuerpo para que empiece a volverse la mente de esa emoción. Y ahora empezamos subconscientemente a volvernos miedosos, a volvernos subconscientemente hostiles.
Eso significa para mí que mientras la persona elige el peor escenario posible y se prepara para lo peor, hay más chances de supervivencia si se prepara para lo peor, porque si sucede algo menor, estamos más preparados para ello. Así que las personas pasan la mayor parte de sus vidas viviendo así. Y el cerebro queda atascado a alta velocidad y queda atascado en estos patrones exacerbados. Y siempre está buscando el paisaje del entorno para ver qué podría ser peligroso para prepararse para ello. Las personas pasan la mayor parte de sus vidas viviendo de este modo y hemos hecho los suficientes escaneos cerebrales para ver que cuando una persona queda atascada en ese estado y el cerebro queda atascado en ese estado exacerbado, que mientras cambian su atención de una persona a un objeto, de un lugar a un objeto o cosa, y empiezan a disparar estos circuitos, y el cerebro comienza a funcionar en ese estado alterado y muy incoherente. Si están analizando o pensando sobre los problemas en sus vidas, mientras están en estados alterados, le hacen aún peor a su cerebro. Entonces, si las hormonas del estrés hacen que nos volvamos más materiales y nuestros sentidos se potencian por la subida de estas tres hormonas que hacen que nuestro foco se reduzca a la causa y caemos de este campo de energía invisible alrededor de nuestro cuerpo, convirtiéndolo en química, y el campo alrededor de nuestro cuerpo se encoge y nos sentimos más como materia y menos como energía y reducimos nuestro foco a todo lo material. De repente empezamos a experimentar separación de todos y de todo. En otras palabras, engañados por la ilusión de nuestro sentido de separación. El modelo cuántico de realidad dice que estamos conectados con todo lo que existe más allá del mundo material. Entonces, si estamos viviendo bajo las hormonas del estrés y estamos experimentando separación y yo estoy aquí y tú estás allí, si de repente quiero que ciertas cosas empiecen a suceder en mi vida y soy materia tratando de influenciar materia porque creo en mi cuerpo y toda la atención está en mi cuerpo y toda mi atención está en todos los elementos de mi entorno y mi atención está en el tiempo y donde pongo mi atención es donde pongo mi energía, toda mi atención y energía está atrapada en esta realidad tridimensional. Entonces tengo que jugar con las reglas de la física newtoniana, que significa que todo va a llevar su tiempo, mientras crea que estoy separado de todo y de todo. Aquí estoy ahora. Joe Dispenza, un punto de conciencia, un punto de atención. Y digamos que quiero caminar hacia mi auto. Otro punto de conciencia, otro punto de atención. Si soy materia ejecutando o tratando de cambiar materia, tiene sentido luego, mientras me muevo de un punto a otro punto, un punto de atención a otro punto de atención. Mi auto, tengo que mover mi cuerpo a través del espacio, y mientras muevo mi cuerpo a través del espacio, experimento el tiempo. Entonces, todo lo que creo en esta realidad tridimensional, voy a tratar de predecir, voy a tratar de estimar, voy a tratar de pronosticar. Va a hacer todo lo que sé para conseguir lo que quiero. Simplemente va a llevar cierta cantidad de tiempo. Como ejemplo, si quiero comprar una casa y amo esa casa, pero no tengo el dinero para pagarla, tiene sentido que vaya a tener que trabajar para pagarla. Voy a tener que arrastrar mi cuerpo cada día para pagar por esa casa y voy a tener que estimar cuánto tiempo me llevará, más de 30 años, para pagarla. Puede que tenga que trabajar horas extras o hacer cosas extra para pagar dinero adicional. Eso es materia tratando de influenciar materia. Entonces, cuando estamos tratando de producir resultados en nuestra vida y nos sentimos excitados por las hormonas del estrés y somos materia intentando cambiar materia, siempre tratamos de forzar resultados, controlar resultados, predecir resultados, pelear por resultados, manipular resultados, competir por resultados, porque solo podemos hacer cierta cantidad de cosas cuando estamos atrapados en las reglas de la realidad tridimensional, de la materia tratando de cambiar materia, por los mismos medios, porque experimentamos separación. Aquí estoy yo, Joe Dispenza, y luego empiezo a pensar sobre mis sueños, y la mayoría de las personas ubica sus sueños en el futuro, un punto de atención, el momento presente. El otro punto de atención es algo en el tiempo futuro, allá lejos. Entonces tenemos que arrastrar nuestro cuerpo a través del espacio y nos lleva tiempo llegar a estimar ese futuro. Entonces, las personas trabajan realmente duro para conseguir lo que quieren, cuando son materia tratando de cambiar materia. Entonces, esa clase de foco convergente sobre todo lo material hizo que empezara a pensar, ¿acaso hay otra forma de hacerlo?
Así que quizá pensamos, si le enseñamos a una persona cómo ir desde un foco angosto a uno más ancho, en otras palabras, en lugar de poner un foco en el mundo material, todo lo material, objetos y cosas y personas y cuerpos y lugares, ¿qué tal si en lugar de reducir el foco a un objeto convergente, qué tal si les enseñamos cómo ampliar y abrir el foco? Y el acto de ampliar el foco, abriéndolo, hace que el cerebro empiece a cambiar dramáticamente. Hace que el cerebro de repente funcione de manera distinta y ese enfoque divergente, quitando toda su atención de todo lo material en sus vidas, abriendo sus focos en esta dirección, hace que el cerebro empiece a cambiar hacia estados coherentes. En el próximo episodio, quiero ahondar profundamente en la comprensión de la coherencia del cerebro y darles el siguiente ejercicio para influir en cómo van a crear desde el campo en lugar de la materia. Espero que lo disfruten.